Bueno, en nuestra serie de ESIS Talks hoy vamos a tener un tema candente que es bajo el título Geopolítica y Seguridad Digital del Nuevo Orden de las Amenazas. Vamos a tener un diálogo con una persona que es muy relevante en este tema, que es Alejandro Romero. Alejandro Romero es el presidente de Alto Intelligence, que es una de las empresas más importantes del área, una de las empresas tecnológicas más importantes de España y a la vez un grandísimo experto en materia de ciberseguridad. Y también Alejandro es el presidente del Consejo Asesor de la Fundación ESIS y por tanto para nosotros es una gran aportación poder contar con su criterio y su colaboración. Geopolítica y seguridad digital. La seguridad y la ciberseguridad ha cambiado en los últimos años de una manera trascendental. Ha pasado de ser un problema técnico a estar en la agenda de los CEOs de las empresas, a tener un papel fundamental en todos los negocios. Pero en los últimos meses, en los últimos años, estamos viendo que está adquiriendo una gran dimensión también a nivel geopolítico. Y la geopolítica ha irrumpido en el mundo de la ciberseguridad y los ataques cibernéticos hoy son uno de los grandes instrumentos de la pugna geopolítica entre Estados Unidos y China y en general en cualquier guerra o en cualquier conflicto vemos que el aspecto de cibernético es absolutamente fundamental. Y el último cambio que se ha producido es que los ataques cibernéticos por razones políticas, por razones geoestratégicas, están teniendo un perfil distinto. Y lo que estamos viendo es que estos ataques ya no tratan solo de incidir en la superficie, sino que tratan de ir más allá, influyendo en el corazón de los sistemas, de inteligencia artificial, en el fondo tratar de alterar las percepciones, las decisiones y las narrativas. Alejandro, tú llevas muchos años trabajando en primera línea en esto. ¿Estamos ante un cambio estructural en el tablero de la seguridad digital o seguimos hablando de los mismos riesgos de siempre con tecnologías y nombres nuevos? Bueno, Carlos, lo primero, muchísimas gracias a ti y a ESIS por tenerme en este video podcast. Para mí es un honor presidir el Consejo Asesor y también estar aquí charlando contigo. Yo creo que hay que dar un paso quizás para atrás previo, ¿no? Intentar entender la evolución de tanto del tipo de atacante como del tipo de amenaza que se está produciendo en el entorno digital y enmarcarlo dentro de algún tipo de marco de referencia, y en particular a mí me gusta utilizar el marco de referencia de las amenazas híbridas o de la guerra híbrida, ¿no? En el fondo, la utilización del entorno digital como un espacio de ataque, como un dominio de ataque, no es nuevo. Lo que sí ha cambiado significativamente es, en ese marco de amenazas híbridas, la capacidad que tienen los actores estatales y los actores criminales, que muchas veces actúan como proxies de esos actores estatales, de ejercer presión sin ser detectados por debajo del umbral de la detección, y si son detectados por debajo del umbral de la atribución, que es la definición clásica de amenaza híbrida, ¿no? Y en los últimos años las amenazas híbridas no son nuevas. Pertenecen a una doctrina muy, muy antigua. En el caso, por ejemplo, de Rusia, las famosas active measures, medidas activas. En el caso de China, irrestrictive warfare, la guerra irrestricta, pero en cualquier caso lo que yo creo que es más significativo en el contexto de lo que estamos hablando, de la ciberseguridad, en los últimos años, es el surgimiento del dominio cognitivo, ¿no? Ese dominio que es anexo al dominio de la ciber, que también opera dentro de lo que es el entorno digital, y que ha hecho que la capacidad de los actores que tienen infraestructura, por ejemplo, para atacar desde el punto de vista de ciber, sea reposicionada, reutilizada para manipular a escala a las sociedades o a sus víctimas o a sus públicos objetivos, ¿no? Y ya es prácticamente indistinguible en los ataques cuando se produce una combinación de un ataque puramente ciber y un ataque cognitivo. Muchas veces este tipo de ataques van en tándem,
tándem, uno precede al otro y sin duda eso para mí es el cambio fundamental que se está produciendo en los últimos años. Y por cierto, un cambio que no solo afecta a gobiernos y no solo afecta por ejemplo, a procesos electorales o integridad electoral, empieza significativamente a afectar a compañías. El atacante estatal no distingue entre el sector público y el sector privado, entre infraestructura crítica y no infraestructura crítica. Al final ve el perímetro de ataque como un todo y ejerce su presión en los huecos que les dejamos. Efectivamente, el atacante estatal o el cibercriminal por razones geopolíticas es distinto al delincuente habitual que solíamos ver. Entre otras razones, hay muchas diferencias, pero una, y yo creo que lo has destacado tú, es que la relación coste-beneficio no existe. La finalidad esencial de un atacante por razones geopolíticas es causar daño, alterar un servicio público o producir un impacto social. Obtener información, inteligencia. Obtener información de inteligencia también. Por tanto, la inteligencia artificial en manos de estos ataques pues es un instrumento letal y que va a tener unas consecuencias extraordinarias. Pero como todo, tiene carácter bifronte. Es un instrumento en manos de los ciberatacantes, pero también es un instrumento en manos de quien tiene que defenderse, ¿no? En todos los informes, la inteligencia artificial aparece como un gran disruptor del mundo de la ciberseguridad, como lo es en otros. Desde la experiencia de Alto Intelligence, ¿qué cambios se están produciendo precisamente en la naturaleza de estos ataques y qué capacidades nuevas tenemos que desarrollar las empresas y los estados para defendernos de este tipo de ataques y sobre todo de la utilización de estas nuevas tecnologías y nuevas técnicas basadas en inteligencia artificial? La inteligencia artificial aterriza en el sector de la ciberseguridad, que tiene unas características un tanto particulares, ¿no? Déjame que de nuevo dé un paso para atrás, ¿no? Para entender un poco algunos elementos claves, en mi opinión, del sector, ¿no? Lo primero, el sector de la ciberseguridad y la ciberinteligencia es un sector en el que distintas organizaciones estiman que son necesarios en torno a unos 3 millones de perfiles especializados. Y prácticamente hay el mismo número de personas trabajando a nivel internacional en el sector, ¿no? Es decir, es un sector donde hay una carencia clara de recursos y de perfiles especializados, por un lado, ¿no? El negocio de la seguridad o el sector de la ciberseguridad es muy particular en el sentido de que siempre responde a lo que llamamos un problema infinito, ¿no? Y es que tú continuamente te estás adaptando y te estás intentando defender y obviamente el atacante también se está adaptando a tus capacidades defensivas y está buscando nuevos huecos, ¿no? Es decir, no hay una solución definitiva al problema de la ciberseguridad, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir, no? Tenemos pocas personas dentro del sector, siempre hay una carencia de recursos y por otro lado es un problema infinito en el que el atacante continuamente se va adaptando. Esto se resume básicamente en que lo que es clave es reducir al máximo esas ventanas de oportunidad que le damos al atacante para atacarnos, ¿no? Y ahí es donde incide, o uno de los principales puntos donde va a incidir la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, y como bien sabes, hay distintos también análisis recientes, ¿no? Se estima que en torno a finales de año, inicios del que viene, en torno al 80% de los ataques que se van a producir en entorno estatal o criminal van a tener un elemento de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial lo que va a permitir al atacante es identificar vulnerabilidades de forma mucho más rápida, automatizar el lanzamiento de campañas y de alguna forma va a meter mucha presión en el mundo de la defensa en estrechar al máximo esas ventanas de oportunidad que le ofrecemos al atacante, que va a ser mucho más ágil y mucho más rápido, apoyado por la IA. Pero obviamente la inteligencia artificial también nos va a ayudar a los que estamos defendiendo, ¿no? Aplicándola con la misma inteligencia y con la misma habilidad que van a hacer los atacantes, podemos contrarrestarla. Yo tengo la opinión personal de que la IA dentro del mundo de la ciberseguridad va a tener un efecto neto potencialmente cero en algunos momentos, porque el atacante va a tener IA, el defensor va a tener IA y al final va a ser una guerra bastante igualada. ¿Cuáles son los cambios que yo veo fundamentales?
Primer cambio van a ser guerras de máquinas contra máquinas, donde ahora mismo hay muchísimo elemento humano, y se va a producir una grandísima transformación de los SOCs, de los Security Operations Centers, porque obviamente la introducción de la IA en los workflows va a permitir automatización y una mayor capacidad de respuesta en tiempo real o cuasi tiempo real. El impacto va a ser muy relevante, ¿no? Temas que me preocupan en relación a ese impacto también de la IA, que la IA es también manipulable. En el entorno cognitivo estamos viendo como conceptos como LLM poisoning, es decir, la capacidad de envenenar Large Language Models, empieza a emerger como una técnica que los actores estatales están empezando a explorar y ejercitar de una forma bastante intensa. ¿Cómo? Pues creando grandes redes de contenidos a los que acuden los LLMs para informarse, para información, o sea, datos que estén fuera de sus modelos y que de alguna forma están manipulados o controlados por actores maliciosos. Es decir, que los desafíos que tenemos a corto plazo son obvios, los desafíos a medio y largo plazo son inciertos, pero el impacto definitivamente no va a ser menor. Yo decía que una de las características del ataque o del ciberdelincuente en el entorno geopolítico o estatal es que no tiene esa idea del coste-beneficio que siempre permite establecer límites a su capacidad de ataque y por tanto fortalece tu defensa. Y una de las características en que eso se ponía en evidencia era en la capacidad que un ataque de esta naturaleza tiene de tener estrategias de ataque a medio y largo plazo. Es decir, no solo producir el ataque, sino infiltrarse en los sistemas que quieres atacar y estar durante tiempo ahí hasta que sea el momento oportuno. Eso eran los Advanced Persistent Threats que conocemos bien y que suponen un riesgo muy importante porque no siempre es fácil de defenderse. Pero hoy estamos viendo que siendo este concepto todavía vigente, pero en cambio está surgiendo un segundo fenómeno, un concepto más complejo, que es el Advanced Persistent Manipulation. Es decir, lo que se trata ya no es de producir el daño o de obtener la información, sino manipular, y establecer, por tanto, que los sistemas las decisiones que toman los sistemas puedan ser influidas por ese ataque. Eso es algo especialmente relevante cuando estamos hablando del mundo de la inteligencia artificial. Tú has mencionado al informe de la OTAN, el Cognitive Warfare, en el que precisamente se pone de manifiesto esta realidad y cómo alguien, y esto es uno de los grandes aspectos que tiene de peligrosidad la ciberguerra, y es que estados con poca capacidad desde el punto de vista presupuestario, en cambio pueden ser extremadamente letales y agresivos en sus ataques a servicios públicos o a sistemas gubernamentales. Por tanto, cada vez más el objetivo del ataque no es el sistema informático en sí mismo, sino una decisión, una percepción o una narrativa. ¿Cómo está evolucionando esto? ¿Cómo desde el APT clásico hasta estas formas de manipulación? ¿Y cómo una empresa, cómo un Estado, cómo un gobierno puede defenderse de estas nuevas estrategias? Bueno, este punto que comentas yo creo que es fundamental, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad, históricamente, ha habido muchísimo foco en los APTs, en los Advanced Persistent Threats, y hay toda una infraestructura en torno a la detección y seguimiento de las campañas de estos APT. Tenemos MITRE Foundation, el Attack Framework, un conjunto de elementos técnicos que permiten de alguna forma identificar y hacer un seguimiento de este tipo de actores, ¿no? Yo veo tres grandes cambios o tres grandes fuerzas, ¿no?, que están haciendo evolucionar
la percepción en el mundo de la ciberseguridad de la amenaza centrada solo en APTs, a la que tú muy bien indicabas de APMs, Advanced Persistent Manipulators, ¿no? Y esas tres grandes fuerzas que están de alguna forma empezando a modelar este concepto de APMs son, primero, mencionabas el posicionamiento de OTAN y en general de la doctrina militar con la inclusión del dominio cognitivo como un dominio relevante dentro del mundo de las amenazas híbridas y de la guerra híbrida. Citabas el trabajo que ha realizado el científico jefe de OTAN, que ha sido publicado en septiembre del año pasado, con un conjunto de iniciativas de OTAN en este ámbito. Y a mí me parece que es muy, muy importante porque la incorporación del dominio cognitivo, su definición y su desarrollo dentro de la doctrina militar y va a ser muy relevante también para el mundo de las empresas, ¿no? Luego, segundo, las grandes consultoras están empezando a definir este dominio como una categoría para las compañías. Gartner, por ejemplo, también desde finales del año pasado ha empezado a hablar del Disinformation Technologies, Cognitive Technologies, y haciendo hincapié, de hecho, no solo en la capacidad de detección, sino también en la capacidad de respuesta desde el punto de vista ofensivo, que si quieres luego podemos hablar, porque yo creo que es uno de los grandes desafíos, especialmente para las compañías. Y luego yo creo que hay un tercer elemento muy, muy relevante, que es la definición de un estándar. Hay una entidad que se llama Disarm Foundation que ha definido un estándar que de forma simplificada, es una especie de extensión de MITRE ATT&CK Framework dentro del ámbito del dominio de las amenazas híbridas y amenazas dentro del dominio cognitivo. Esas tres fuerzas, ¿no? La inclusión del dominio cognitivo y el concepto de APMs dentro de la doctrina militar, la definición como categoría de negocio por las grandes consultoras como Gartner o Forrester, y, por supuesto, la creación de un estándar, ¿no?, que nos permite estructurar los TTPs de este tipo de ataques para poder compartir la información. Yo creo que son tres grandes fuerzas que están impulsando esta extensión de la idea del APT, ¿no? Hay una cosa también muy interesante, y es que en algunos de los análisis que nosotros estamos realizando, que están realizando dentro de la industria, y en línea un poco con lo que tú indicabas de la relación coste-beneficio, estamos encontrando evidencias, cuando hacemos análisis de atribución, que la misma infraestructura de un APT que sea utilizada para una campaña de exfiltración de información de un Estado o para el lanzamiento de una campaña, por ejemplo, de ransomware, se reposiciona para una campaña de desinformación, para una campaña de influencia. Estamos hablando de los mismos servidores, las mismas IPs y, por tanto, los mismos actores, ¿no? Que simplemente extienden su capacidad de influencia del mundo ciber tradicional al mundo cognitivo. Para mí el cambio, ahora se habla mucho de cambio de paradigma, ¿no? Pero para mí el cambio es muy importante. La ciberseguridad gira en torno a la idea de la confianza y de alguna forma lo que estamos viendo es que estos APM son capaces de instrumentalizar no solo la confianza, sino también las emociones y los valores para manipular a escala a sociedades, por ejemplo, en procesos electorales, o incluso a stakeholders de compañías de cara a un proyecto, un consejo o decisiones estratégicas que las compañías tienen que tomar. O sea que sin duda estamos en las fases iniciales de un significativo aumento del problema en el dominio digital. Alejandro, vayamos a Europa. Europa lleva construyendo el concepto de la soberanía digital en los últimos años y bajo ese paraguas ha tenido también, como es propio Europa, una intensa actividad regulatoria alrededor de los temas digitales y específicamente en los temas de seguridad. Hemos tenido los últimos años la NIS2, la Cyber Solidarity Act, la Cyber Resilience Act y sobre todo DORA, que ha sido una novedad regulatoria de muchísimo alcance para el sistema financiero. Pero todo esto este concepto de soberanía digital europea hecha sobre la base de un colchón cómodo, y ese colchón cómodo pues era la posición geoestratégica de Europa y una fuerte alianza con los Estados Unidos. Hoy eso ha cambiado.
Y hoy hemos visto hace poco cómo ha habido la adquisición por parte de una empresa alemana, de una empresa canadiense, Cohere, que es importantísima en el ámbito de la ciberseguridad, como tú sabes muy bien, y además ha sido consecuencia de la cooperación entre el gobierno alemán y el gobierno canadiense. Se está abriendo así una nueva perfil o una nueva estructura de la colaboración transatlántica directamente entre países, entre Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, etc. Europa, por tanto, iba construyendo durante años pues una respuesta regulatoria y constitucional a partir de esta idea de la soberanía digital europea, pero seguimos teniendo una gran dependencia de Estados Unidos y de China, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Europa en estos momentos, sobre todo enfocándose en el mundo de la ciberseguridad, para reequilibrar esta situación? Bueno, yo creo que Europa lo primero que tiene que hacer es reconocer la situación en la que se encuentra, ¿no? Nosotros recientemente desde Alto Intelligence hemos publicado hace unos meses un análisis sobre las incursiones de drones en algunos de los aeropuertos europeos, ¿no? El informe está público en nuestra web, pero cuando analicé con el equipo los principales resultados, para mí el más interesante fue que digamos, la campaña cognitiva, ¿no? La campaña de ataque en el que se filtraba determinado tipo de información, en el que se ejercía un conjunto de narrativas de ataque contra las capacidades europeas de defenderse de este tipo de ataques asimétricos con drones, etcétera, se producían en el entorno cognitivo ruso en un periodo que oscilaba entre 15 y 45 minutos desde el avistamiento del primer dron, ¿no? Las respuestas institucionales de los gobiernos o de los operadores de infraestructura crítica en los aeropuertos que habían estado sometidos a este tipo de amenazas oscilaban entre 4 y 6 horas. Es decir, hay una clara asimetría, una simetría entre el ejercicio de este tipo de amenazas sobre los estados soberanos europeos y la capacidad de respuesta de estos estados. Y para mí ese punto es muy importante porque constata que vivimos o operamos como si viviéramos en tiempos de paz. No nos hemos adaptado a esta nueva realidad que requiere de operar de una forma por completo diferente y donde, en mi opinión personal, creo que aspectos regulatorios no son suficientes para dar respuesta a este tipo de amenazas. Especialmente si las tenemos que hacer en solitario y sin la ayuda o todo el soporte que hemos tenido hasta ahora del paraguas de seguridad y de protección americano. ¿Cuáles son, yo creo que los desafíos a los que nos enfrentamos como europeos? Pues esos desafíos tienen una dimensión definitivamente institucional, ¿no? En términos de inversión, en términos de facilitación de la creación de compañías. Hablabas de regulación. Yo tengo mi propia compañía. Regulaciones de este tipo no necesariamente nos ponen en la mejor ventaja competitiva frente a, por ejemplo, China o Estados Unidos, porque suponen una carga económica de procesos regulatoria muy relevante, ¿no? Entonces, pensar de una forma diferente en cómo incentivar que ese tejido industrial se desarrolle probablemente no pasa por una mayor regulación. Desde el punto de vista institucional, yo creo que en Europa este tipo o la identificación de este tipo de campañas, el seguimiento de este tipo de campañas se asienta sobre el External Action Service, sobre EAS, bajo el paraguas de lo que han definido como FIMI, Foreign Influence, Malign Influence. De nuevo, por ejemplo, yo creo que el perímetro que se ha definido políticamente dentro de Europa no es suficiente. Muchos de estos actores no necesariamente aparecen como actores extranjeros, utilizan proxies locales, ¿no? Que quedan fuera del alcance del mandato que tiene la propia Comisión Europea, ¿no? Y luego el otro aspecto que yo creo que es relevante es el de las compañías, el de las empresas, ¿no?
En Alto nosotros tenemos muchísimos clientes que trabajan en el ámbito de las infraestructuras críticas. Yo en muchos de mis clientes sigo viendo que siguen teniendo esa mentalidad de tiempos de paz, ¿no? Y claro, esa mentalidad de tiempos de paz, yo de una forma muy simplificada lo explico así, ¿no? O sea, la mentalidad de tiempos de paz es la mentalidad del just in time, ¿no? Maximización del beneficio del EBITDA, de los beneficios operativos, simplificación, etcétera, ¿no? Versus la mentalidad en tiempos de guerras que es just in case, ¿no? Donde tú tienes que tener duplicidad de los sistemas, donde tienes que tener un mayor coste, donde tienes que sacrificar probablemente un margen porque tienes que hacer una inversión en seguridad que antes no necesitabas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el consejero delegado, cuál es el presidente de una compañía cotizada en un sector de infraestructuras críticas que está dispuesto a sacrificar parte de su margen por estar mejor protegido, ¿no? Por aceptar la realidad de que forman ya parte del perímetro de ataque y que sus equipos, que son equipos civiles, se enfrentan a atacantes que tienen graduaciones militares, porque estamos hablando de operadores estatales, ¿no? Entonces, yo creo que ese cambio fundamental de mentalidad, ¿no? De que hemos vivido en unas vacaciones geopolíticas durante 70 años y ahora, lamentablemente, tenemos que afrontar una nueva realidad donde nuestros atacantes tienen una mentalidad de guerra y además son militares entrenados para ello. Ese cambio yo creo que todavía no se ha producido. Tiene que producirse no solo en el ámbito institucional, sino también en el ámbito de las compañías, porque, de nuevo, muchas no son capaces de entender que forman parte del perímetro de ataque, es decir, que forman parte del menú, quieran o no lo quieran. Absolutamente, ese es, como sabes, uno de los temas que para nosotros centrales, ¿no? Explicar a las empresas que, aunque no sean de gran tamaño, no gestionen un servicio público esencial, pero a veces forman parte de la cadena de suministros de otras empresas que sí, o tienen una relación con la administración y son la puerta de entrada más fácil para un ataque de esta naturaleza, ¿no? Y eso a nosotros creemos que es uno de los elementos esenciales para crear esta conciencia, como tú has dicho, de que los temas de ciberseguridad geopolítica también afectan a las empresas de muchos sectores y de muchos tamaños. Para cerrar, Alejandro, una última pregunta, ¿no? muy concreta. Si tuvieras que identificar la decisión más importante que tiene que tomar Europa, las empresas y las instituciones en los próximos meses en materia de seguridad digital y de ciberseguridad para afrontar el reto, este nuevo contexto geopolítico, ¿cuáles serían esas decisiones más importantes? Bueno, yo claramente desde el punto de vista institucional, a nivel de organizaciones gubernamentales, a nivel de país o a nivel europeo, creo que debería haber un mayor impulso de la colaboración público-privada. Yo sigo constatando que muchas veces existe una cierta desconexión entre los que son los intereses de las compañías, que, como decíamos, forman parte de ese perímetro tan importante. Es decir, te pueden tumbar un país si se produce un ataque a tu sistema de salud o a tu grid eléctrico. Debe haber un estrechamiento de esa colaboración público-privada y necesariamente, en mi opinión, creo que se tiene que traducir también en revisitar, por así decirlo, algunos de los marcos regulatorios que desde Europa están llegando a las compañías, que son, estoy seguro, totalmente necesarios, pero que de alguna forma deberían también estar adaptados a la necesidad de las compañías de adaptarse ágilmente a esta nueva realidad y a las nuevas tipologías de atacantes que están sufriendo. Eso sería desde el punto de vista institucional, ¿no? Desde el punto de vista de las compañías, yo estaba comentando el otro día con un amigo que trabaja en el mundo del headhunting, qué porcentaje de consejeros en compañías cotizadas en Europa tienen un background técnico lo suficientemente sofisticado como para entender los desafíos que se están produciendo en el entorno de la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Y me comentaba que habían realizado un estudio, menos del 5% de los miembros de los consejos de administración de grandes compañías cotizadas tienen ese background, ¿no? Yo creo que esto directamente posiciona a las compañías en una situación de vulnerabilidad. Yo creo que a niveles
muy altos y muy ejecutivos son incapaces de entender que esto puede suponer una amenaza existencial a sus modelos de negocio o a las propias compañías. O sea, este tipo de ataques, un ataque ciber, un ataque combinado cibercognitivo, puede suponer un impacto muy significativo en la cuenta de resultados que puede llegar a ser existencial. Y tenemos casos recientes, por ejemplo, el caso de Marks & Spencer en Reino Unido y otros muchos que no son necesariamente públicos, donde el impacto de una campaña dirigida de un actor estatal o criminal tumba una compañía o tumba varios quarters de resultados de una compañía, con el efecto que sabemos en Afganistán, ¿no? Entonces, yo creo que, y yo vengo más del mundo empresarial y no tengo un conocimiento tan profundo del mundo institucional, pero desde el mundo empresarial sí que intuyo muchas veces que hay una grandísima diferencia cuando yo, a título personal, pues puedo hablar con un interlocutor que conoce, entiende profundamente el mundo ciber, el mundo de la inteligencia artificial, que valora el tipo de amenaza y la necesidad de invertir en este tipo de escenarios de riesgos, versus aquellas compañías que carecen de ese conocimiento y muchas veces a unos niveles no solo ejecutivos, sino incluso de consejos de administración, ¿no? Entonces yo sí que creo que, y ahí de hecho estamos muy alineados, ¿no? Y la labor que hace ESIS yo creo que es muy relevante en la de sensibilizar en los máximos niveles de la administración de las compañías sobre el riesgo existencial al que se están enfrentando y que solo va a crecer en los próximos meses y años, porque estamos viendo el que contexto geopolítico no hace sino empeorar. Muy bien, pues ya se nos acabó este diálogo, habrá que retomarlo en otra ocasión. A lo mejor hablar de esa necesidad de aquilatar y ecualizar el marco regulatorio sería un tema interesante para un futuro diálogo contigo. Muchísimas gracias, creo que ha sido muy interesante estos ESIS Talks y, como siempre, muchas gracias por tu permanente apoyo a nuestra fundación. Carlos, muchísimas gracias a vosotros. Tú sabes que yo apoyo a ESIS totalmente. Lo que necesitéis, aquí me tenéis. Además, me parece que es una labor, como te comentaba, muy necesaria, ¿no? Sensibilizar a la administración, sensibilizar a las compañías de que el atacante no distingue en el perímetro de ataque si eres una compañía pública o privada, es muy relevante, y elevar los niveles de conocimiento sobre este tipo de amenazas me parece algo crítico para mantener las sociedades abiertas y basadas en valores en las que vivimos. Así que muchas gracias. No, gracias a ti.